En el mundo existe una gran variedad de pasatiempos, actividades que pueden resultar apasionantes, relajantes e incluso terapéuticas. Personalmente, la observación de aves se ha convertido en mi pasatiempo favorito. Al igual que yo, hay numerosos entusiastas por las aves en todo el mundo. Dada la impresionante diversidad de aves en el Perú, aquí han surgido diversos clubes, asociaciones y grupos de amigos que comparten esta afición. Hoy tengo la suerte de unirme a uno de estos grupos en uno de los lugares más asombrosos del Perú, y junto a ellos me embarcaré en la búsqueda de las aves del sur de la Amazonía peruana. Puerto Maldonado, capital de la biodiversidad. Me encuentro en la cálida ciudad de Puerto Maldonado y acompañado de amigos especializados en la observación de aves, nos adentraremos en este paraíso para buscar diversas especies. Y así inicia nuestra aventura. Me encuentro realmente emocionado, y es que al vivir en Cusco muchas de las aves que suelo observar son de altura, valles intermontanos, valles interandinos o incluso hasta de selva alta, pero no suelo bajar mucho a la Amazonía. En este episodio espero encontrar muchas aves nuevas para mi propia lista, y voy a estar feliz de mostrárselas a ustedes con mis buenos amigos del COAP y del Agrotour de Madre de Dios de Puerto Maldonado. José Luis, mira, acá en Puerto Maldonado tenemos muchísimos albergues que desarrollan actividad turística y también hay lugares donde se pueden haber avistamientos de aves. Pero mucha gente en general desconoce que cerca de Puerto Maldonado, a pocos minutos, tenemos lugares estratégicos para el avistamiento de aves. Uno de estos lugares es la Cachuela, donde estamos, y también te vamos a llevar al Triunfo, que es pasando el puente de Puerto Maldonado. Nos encontramos en la Cachuela, una zona que ya tuve la oportunidad de visitar en ocasiones anteriores. Sin embargo, no hay comparación con explorar un lugar en compañía de un experto local, quien conoce a la perfección los puntos específicos, optimizando así el tiempo y permitiéndonos avistar una mayor cantidad de aves. Lo mejor de todo es que hoy no estoy solo con un experto, sino con varios amigos con una amplia experiencia en la observación de aves. Es un auténtico privilegio contar con su conocimiento y compañía. Así que continuemos disfrutando de esta maravillosa selva. Esta experiencia en Puerto Maldonado promete mucho. Recién estamos empezando, todavía no estamos buscando las aves y ya vimos un perezoso o pelejo, el de 2 dedos. Está ahí justo trepándose en los árboles. Es fantástica la naturaleza que puede haber acá y a menos de 5 minutos de la ciudad. La mía no llega también. Dicen que los picaflores dan buena suerte, y al observar a ese colibrí pecho zafiro muy cerca del perezoso, me dice que este día va a ser increíble. Y ahí tenemos otra especie de picaflor junto a ese poste. Fíjense con atención. ¡Uy! Y ahí nomás tenemos una pequeña cotorra de cabeza oscura. ¡Wow! Y ahí llegó su pareja. ¡Qué suerte la nuestra! Y el de ahí es un tiránido. Es el tiránido norteño. Esta es un ave migrante boreal que suele verse en esta zona entre estos meses de septiembre a abril.
¿Cuántas especies de aves hay en Madre de Dios, en la región de Madre de Dios? A ver, José Luis, según eBird, en Madre de Dios tenemos cerca de 900 especies a lo largo de todo Madre de Dios, abarcando todo lo que es selva baja y bosque de nubes. Pero ahora que nos encontramos en la Cachuela, podría ser alrededor de unas 350 especies, ¿no?, que quizás vamos a encontrar a lo largo de este camino. En esta ruta de la Cachuela podemos encontrar guacamayos, debido a que tenemos una colpita cerca, no es una colpa donde por lo general bajan citácidos medianos y pequeños, y bueno, tenemos aves de pastizales, aves de orilla, e inclusive esta zona es muy interesante debido a que suelen llegar migrantes australes y boreales. Estamos hablando de por lo menos hay bandadas que pasan los 200 individuos de whiteface, y esos por lo general se encuentran en los arrozales, ¿no? O sea, están apareciendo acá más patos silbones por el tema de que se están haciendo más arrozales, o sea, se están arrasando los bosques y se están creando más arrozales. Sí. Y así en estos potreros igual, como los potreros aquí son un poco con pendientes, llanos, ¿no?, se va generando este tema de pequeñas pozas, hay pastizales inundables, ¿no? Y es algo que quizás les gusta a estos patos porque son cochas bajas donde pueden estar tranquilamente ahí comiéndose a los alrededores. Ahí tenemos una de las aves más carismáticas. Siempre los carpinteros van a despertar una sensación especial en nosotros, y cuando prestan atención pueden escuchar hasta el picar de la madera. Y ese pequeño es un loro de cabeza azul. La observación de aves a más de 30 grados de temperatura puede ser toda una prueba para nuestros equipos. Justo tenemos ahí un pequeño búho y el lente se acaba de empañar. Aún así, no perdemos la oportunidad de disfrutarlo. Justo ya saliendo de la zona, la Cachuela se quiso despedir con broche de oro. Esa ave, posada en lo alto del árbol, es un gavilán gris lineado. La zona de la Cachuela nos ha brindado la oportunidad de observar especies fascinantes. Y aunque podría quedarme más tiempo disfrutando de este entorno, continuaremos nuestro recorrido hacia una región de aguajales de gran relevancia en la zona de El Triunfo. El Triunfo se encuentra a muy pocos kilómetros de Puerto Maldonado. Esta cercanía ofrece una magnífica oportunidad, tanto para quienes visitan esta maravillosa ciudad como para los residentes locales. Recordemos que solo protegemos lo que realmente amamos, y para ello es esencial conocer nuestros recursos naturales. César, estamos en una zona de aguajales en El Triunfo, a 5 minutos de la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Bueno, José Luis, aquí en este lugar tenemos 3 de las especies de guacamayo grandes que hay en la región, como el azul y amarillo, el guacamayo escarlata y el guacamayo cabezón. Pero también tenemos los primos pequeños, que es el guacamayo de vientre amarillo y que está aquí en esta palmera rota. En la punta la pueden ver, hay una pareja anidando. Es fascinante toda la biodiversidad que puede haber en un lugar tan cerca realmente a la ciudad, un lugar que tendría que ser protegido. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué esto no es un área de conservación regional o municipal? Tiene todo un potencial turístico, tiene un potencial ecológico y las aves lo necesitan. Entonces, ¿qué esperan las autoridades para hacer de este un área de conservación que sea además de educación ambiental para todos los amigos de la ciudad?
Ahora continuaremos por la carretera interoceánica hasta llegar al desvío que nos conducirá por una trocha hacia la zona de Bello Horizonte. Y la suerte nos hizo detenernos en pleno camino para observar este gorrión de pajonal. Si pueden ver el mapa, esta es un ave que solo está al borde de nuestro país, además de un punto muy específico en el centro de nuestro Perú. ¡Qué suerte poderlo observar al lado de la carretera! Es este de acá, correcto, trogón de cola negra. Claro, el de cola negra. Quizás una de las aves más coloridas de la Amazonía son los trogones. Acá estábamos observando el trogón de cola negra, que tiene unos colores muy metálicos, algo muy característico de estas especies de aves. Y justo estamos usando un plate, una lámina de identificación. ¿Cuál es la función de una lámina, Eduardo? Bueno, en este caso es un resumen de lo que se puede encontrar en la zona de Tambopata. Como se observa, aquí tenemos los dibujos de muchas especies que nos sirven justamente para el trabajo de campo. Cuando a veces se nos va la señal del teléfono, a veces no tenemos internet, pero tenemos algo impreso y lo podemos llevar pues en el bolsillo, sobre todo. Y es una herramienta útil. Obviamente tener las 900 especies de aves de Madre de Dios en un solo es imposible, ¿no? O sea, sería lo ideal, ¿no? Pero esta es una muy buena herramienta para quienes inician, sí, para quienes gustan de empezar con las aves, y lo único que yo recomendaría siempre es unos binoculares y una lámina. Tú tienes un proyecto de educación ambiental. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, la idea es generar conciencia ambiental en escolares, así como en universitarios también, y generar la futura generación de líderes de la conservación. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo más importante de educar a jóvenes de secundaria, de universidades? ¿Cuál es el fin? El fin es que ellos conozcan por lo menos el entorno en el que viven, ¿no? Hay mucho desconocimiento y mucha desconexión con la naturaleza. Entonces, conectar con la naturaleza es uno de los principales objetivos de la educación ambiental. No hay nada mejor que un niño activista por la naturaleza, porque debe estar: papá, no contamines, papá, no tires esto, ¿no? O sea, los niños son el mejor comienzo para empezar a salvar nuestro planeta. En esta zona básicamente hay un poco de todo, ¿no? Tenemos purma, tiene bosque primario, hay castañales, y más adelante vamos a ver lo que son los arrozales. Bello Horizonte es un lugar donde personas fuertes y trabajadoras se dedican a la agricultura del arroz, convirtiéndolo en un escenario que ofrece la oportunidad de observar otras especies de aves. En particular, algunas de estas aves juegan un papel esencial en la protección natural de los arrozales. Ejemplos notables incluyen estas garzas, que desempeñan un papel valioso al alimentarse de insectos que podrían amenazar las plantaciones. Estas imágenes ilustran la importancia de las aves para estas actividades humanas. Qué importante y relevante es conservar a estas aves y valorar el trabajo que hacen. En episodios anteriores conversamos respecto a las aves migratorias. Lo hemos hecho tanto en el episodio de Pantanos de Villa, que se encuentra en la costa, como en el lago Titicaca en los Andes. Pero también en la Amazonía podemos observar algunas aves migratorias que vienen en estos meses de invierno desde el hemisferio norte. ¡Wow! ¡Qué increíble!
Y el Javirú justo se está comiendo una serpiente. ¡Qué buena toma! Y ese grupo de aves extrañas son los camungos, unas aves muy bulliciosas y con unas formas extraordinarias. Y ahí, a lo lejos, un par de ajajas. Es asombrosa la diversidad de aves que se puede observar aquí. A veces uno no imagina cuántas aves están vinculadas a estos espacios. Recientemente se han registrado aves nuevas para la lista de Perú en estos lugares tan increíbles. Y todo ello gracias a los observadores de aves de estas zonas. Justo en medio de estos arrozales y pantanos estamos en la búsqueda de un ave muy pequeña que según su mapa de distribución no se encuentra en el Perú. Y finalmente se dejó ver y capturamos un video con una prueba más de su presencia en la zona. Como siempre les he referido, salir a observar aves puede ser toda una aventura muy divertida. Ahora, contentos por haber avistado nuestros objetivos, regresaremos a la ciudad de Puerto Maldonado. Y en el camino de vuelta haremos una parada en una laguna, que según me cuentan se llena de loros y de guacamayos. ¡Qué increíble! La selva siempre nos reserva sorpresas. Mientras regresábamos, ahora en las motos nos encontramos con una impresionante águila arpía descansando en un árbol. Una experiencia que todo observador de aves sueña vivir. Y nosotros tuvimos la suerte de presenciarla desde la carretera. Esta es una experiencia única. Estoy seguro que no podríamos haber elegido un lugar mejor para cerrar este episodio de Puerto Maldonado. Esta laguna Yacumama es increíble. Agradezco a mi amigo Juan Carlos por llevarnos a este hermoso rincón al final del día. Un auténtico paraíso para la observación de loros y guacamayos. Nos encontramos hoy en la tarde en un ecosistema muy especial. Este es un aguajal, es una turbera amazónica. Y no solamente tiene la importancia de que son depósitos de CO2, sino de toda la flora y fauna que protegen, ¿no? Y también son ecosistemas muy sensibles, porque hoy en día, gracias a la asociación que está de moradores asentados alrededor del lago Yacumama, lo están protegiendo, lo están conservando y le han dado un valor para poder hacer uso de este ecosistema en el ecoturismo, ¿no? Pero hay otros aguajales los cuales han sido devastados completamente. Tú has podido ver a través del dron cuán vasto, cuán inmensos pueden ser estas turberas, estos aguajales, y mismas dimensiones, hectáreas y hectáreas de aguajales han sido destruidos por la minería ilegal, ¿no? Una minería no responsable, y también que no solo están destruyendo ecosistemas que nos ayudan a por ejemplo, mediar con esto del cambio climático, sino que estamos perdiendo especies muy importantes, ¿no? Yo soy definitivamente agricultor, pero somos un grupo de 10 socios puro agricultores y nos han otorgado esta concesión. Y ahora hoy en día ya nos dedicamos también un 50% más o menos al turismo.
recibiendo, registrando en la entrada, algunos guiando también, así como lo estoy haciendo yo ahorita. ¿Qué ha significado para ti, por decir, que vengan turistas acá a esta laguna? Ha significado un cambio, ¿no?, en mi situación económica. Otro ingreso más de lo que estamos percibiendo como el ingreso de los turistas. Valió la pena porque antes no habíamos pensado tanto, solamente cuidar y eso era todo, pero hoy en día nos damos cuenta que es un atractivo también para el visitante. En el fascinante recorrido de hoy, mis amigos observadores de aves de Puerto Maldonado nos han acompañado a explorar la riqueza de lugares asombrosos. A través de su vivaz y apasionante energía hemos descubierto no solo la diversidad de las aves que habitan en estos lugares, sino también la profunda conexión emocional que comparten con estas criaturas y el orgullo que tienen ellos por su región. Agradezco a cada uno de ellos por compartir su pasión con nosotros y por recordarnos la importancia de preservar nuestra naturaleza. Al cerrar este capítulo, nos quedamos con la certeza de que la observación de aves no es solo una actividad o pasatiempo, sino es además la oportunidad de un viaje inolvidable hacia la comprensión de nuestro entorno natural. Hasta la próxima aventura pajarera.